Vamos a resolver este problema referente a sucesos y a probabilidad o a probabilidad de sucesos. En este enunciado nos dice lo siguiente: sean A y B dos sucesos asociados a un experimento aleatorio. Si la probabilidad de A es igual a 0,5, la probabilidad de B igual a 0,4 y la probabilidad de A complementario intersección B complementario es igual a 0,2, calcula la probabilidad de que al menos ocurra uno de los dos. Si lo que nos está diciendo es que al menos ocurra uno de los dos, lo que estaremos buscando será la probabilidad de que ocurra A o ocurra B. Sí, claro, pero aquí realmente para calcular la probabilidad de A unión B aparentemente no tenemos suficientes datos. Vamos a ver qué fórmulas tendríamos para calcular la probabilidad de A unión B. Vamos a ponerlas. Pues en principio sabemos que la probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B en caso de que haya intersección. Claro, pero bueno, tenemos la probabilidad de A, tenemos la probabilidad de, pero no tenemos la probabilidad de la intersección. Vamos a seguir pensando qué más relaciones tenemos. Tenemos este último dato en el problema. Y por las leyes de Morgan también sabemos que la probabilidad de A complementario intersección B complementario es igual a la probabilidad de A unión B, todo ello complementario. Y que además la probabilidad de A complementario unión B complementario es igual a la probabilidad de A intersección B, todo ello complementario, o lo que es lo mismo, el complementario de A intersección B. ¿Vale? Bueno, pues realmente con estas dos probabilidades de aquí tendríamos la fórmula entera, porque además sabemos que la probabilidad del complementario de A unión B es igual a 1 menos la probabilidad de A unión B. ¿Vale? Y ya, para seguir repasando un pelín algunas cosas de teoría, también sabemos que la probabilidad del complementario de la intersección es 1 menos la probabilidad de A intersección B. Pero bueno, realmente esta segunda fórmula no nos había hecho mucha falta si nos hemos dado cuenta de que aquí arriba nos aparecía ya el dato que nos daba el ejercicio, la probabilidad de la intersección de los complementarios, y que me la relacionaba directamente con lo que estábamos buscando, con la probabilidad de A unión B. Es decir, toda esta parte realmente no nos haría falta calcularla si recordamos que la probabilidad de A unión B está relacionada directamente con es 1 menos la probabilidad de A unión B complementario, y que el complementario era directamente 1 menos la probabilidad de A complementario intersección B complementario. Esto parece muy rápido, pero es porque os he ido analizando la situación como si yo me la hubiera encontrado directamente y no supiéramos muy bien qué hacer, ¿no? Exactamente, ¿qué es lo que haría si yo tuviera este ejercicio y no tuviera claro qué pasos tengo que hacer? Me pondría las fórmulas, vería las relaciones y empezaría a jugar con las fórmulas. Y por lo tanto tengo que la probabilidad de A unión B es igual a 1 menos la probabilidad de la intersección de los complementarios. Y como esa es justo la fórmula que me daba, o el valor que me daba, tengo que esto es 0,8. ¿Sí? Repito,
he dado un poquillo de vuelta simplemente para ver cómo uno podría afrontar este problema por primera vez, este ejercicio por primera vez, en el que tiene algunos datos que no son los que en principio puede parecer que necesita, pero que realmente están dentro de este juego de fórmulas que hemos ido trabajando, ¿vale? Siguiente apartado. De nuevo es el mismo enunciado, las mismas probabilidades y nos dice cuál es la probabilidad de que los dos sucesos ocurran, ¿vale? La probabilidad de que los dos sucesos ocurran, lo que me está pidiendo realmente, lo que me está pidiendo es la probabilidad de que ocurran a la vez, ocurra A y ocurra B. Es decir, me está pidiendo la probabilidad de la intersección. Bueno, pues de nuevo vamos a ver qué fórmulas conocemos para calcular la probabilidad de la intersección. Acabamos de utilizar esta fórmula que nos decía que la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la A intersección B. Si nos pide A intersección B es porque realmente existe intersección, ¿vale? Es porque son realmente compatibles. Bueno, pues de esta última fórmula que hemos colocado, pues podemos despejar la probabilidad de A intersección B igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A unión B. ¿Sí? Y la probabilidad de A unión B, hace un ratito hemos dicho que era 1 menos la probabilidad de A unión B complementario y que la probabilidad de A unión B complementario era igual a 1 menos la probabilidad de A intersección B, donde, perdón, A era el primero era el complementario de A y el segundo el complementario de B. Estaba intentando recordar el resultado antes y creo que era 0,8, ¿no? Para no tener que volver. Por lo tanto, a la página anterior, por lo tanto, la probabilidad de A intersección B, en este caso, es la probabilidad de A, que es 0,5, más la probabilidad de B, que es 0,4, menos la probabilidad de la unión, que era directamente 0,8, si no recuerdo mal, ¿vale? Por lo tanto, en este caso nos quedaba que la probabilidad de la intersección era 0,1, ¿sí? Simplemente para no volver a la hoja anterior, ¿vale? Veis que al final es de nuevo jugar con las fórmulas que conocíamos. Una vez lo ha hecho uno varias veces, es bastante más sencillo, ¿vale? Bueno, siguiente apartado. De nuevo las mismas probabilidades, de nuevo las mismas condiciones y nos dice calcula la probabilidad de que ocurra solo uno de ellos. Solo uno de ellos. Claro, si tiene que ocurrir solamente uno de ellos, si yo me estuviera colocando en esa situación, en el que uno de ellos es A, otro de ellos es B, quiero que ocurra A, también quiero que ocurra B, pero si ocurriera este cachito, aquí estarían ocurriendo los dos a la vez, ¿vale? Porque aquí sería A intersección B, con lo cual, atentos, lo que queremos es A unión B, pero queremos restarle A intersección B. Es decir, cuando hablamos de los sucesos queremos esta unión, pero no queremos aquellos elementos en los que ocurren las dos cosas a la vez, ¿vale? Y entonces, si yo quiero calcular directamente las probabilidades, ¿vale? Tendremos que esto era 0,8 menos 0,1 igual a 0,7. Es decir, la probabilidad de que ocurra solo uno de ellos es de que ocurra A o B, pero no queremos la intersección. Bueno, pues poco a poco hay que practicar esos ejercicios y poco a poco se van entendiendo los enunciados, sobre todo cuando
cuando no nos pide directamente probabilidades de A o de B o de la intersección o del complementario, sino que nos dice directamente que ocurra solo uno de ellos, los dos a la vez, o alguna expresión de estas que en un momento dado puede resultar un poquito confuso.